¿Te has preguntado alguna vez si algo tan simple como la forma en que bebes agua podría transformar tu salud y tu vida? Esta historia fascinante nos lleva a descubrir los secretos de la hidratación consciente, enseñándonos cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar. Sigue a Mei, una joven que enfrentó desafíos físicos y emocionales y que encontró en el agua la clave para un cambio profundo. Aprenderás cómo transformar tus propios hábitos de hidratación, mejorar tu salud y vivir con más equilibrio. Antes te invito a suscribirte ahora a nuestro canal, dar like y activar la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás historias como esta que te ayudarán a mejorar tu bienestar y a conectar con la sabiduría de la naturaleza. En una pequeña aldea escondida entre montañas cubiertas de niebla, vivía Mei, una joven conocida por su energía y alegría. Pero últimamente, algo había cambiado. Mei se sentía cansada, sin fuerzas para realizar sus tareas diarias, y los dolores de cabeza la acompañaban constantemente. Cada día, al despertarse, su cuerpo parecía pesar más que el anterior. A pesar de seguir las tradiciones saludables de su aldea, como comer alimentos frescos y descansar al caer el sol, Mei no lograba recuperar su vitalidad. Una tarde, mientras paseaba por los senderos de la aldea, se detuvo frente al jardín del maestro Zen, un anciano sabio que muchos visitaban en busca de consejo. Las flores de loto que adornaban el lugar parecían reflejar la calma y sabiduría del maestro, que siempre estaba dispuesto a escuchar. Con el corazón lleno de dudas, Mei decidió buscar su ayuda. «Maestro, siento que algo no está bien conmigo», confesó Mei mientras se sentaba frente a él bajo un árbol de ciruelo. «He intentado descansar, comer mejor, pero nada funciona». El anciano, con una mirada serena, asintió y le ofreció una taza de té caliente. Tras un momento de silencio, preguntó algo que tomó a Mei por sorpresa. «Dime, Mei, ¿cómo bebes agua?». Ella parpadeó confundida. ¿Cómo bebía agua? Era una pregunta tan simple que parecía absurda. «No sé. Bebo agua cuando tengo sed, a veces fría, a veces no». «¿Por qué lo preguntas?», dijo, intentando encontrar sentido a lo que parecía una conversación fuera de lugar. El maestro sonrió con paciencia. «El agua no es solo para calmar la sed, es el puente que conecta tu cuerpo con el equilibrio natural. Muchas enfermedades no empiezan con lo que comemos, sino con cómo cuidamos lo más esencial, la forma en que bebemos agua». Intrigada, Mei inclinó la cabeza, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en la aldea. Con esa revelación en mente, Mei escuchó con atención mientras el maestro comenzaba a desvelar los secretos que escondía algo tan simple como beber agua. Mei se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras del maestro. ¿Cómo podía algo tan cotidiano como beber agua tener un impacto tan grande en su bienestar? El anciano, con su característica calma, percibió su confusión y continuó hablando. ¿Sabías que el agua, aunque esencial para la vida, puede ser también la causa de ciertos desequilibrios si no se consume adecuadamente?, preguntó el maestro, observándola con ojos sabios. Mei negó con la cabeza. Hasta ese momento, nunca se había detenido a pensar en algo tan simple. El maestro tomó una pequeña jarra de cerámica que estaba a su lado y vertió un poco de agua en una taza. «Observa», dijo mientras sostenía la taza frente a Mei. «El agua no es solo un líquido, es energía en movimiento. Si la tratas con respeto, tu cuerpo la utilizará para revitalizarte. Si la consumes sin cuidado, puede volverse una fuente de problemas». Intrigada, Mei se inclinó un poco más, atenta a cada palabra. Zen continuó, muchos cometen el error de beber agua demasiado fría, especialmente durante las comidas. El agua helada apaga el fuego digestivo, lo que ralentiza el metabolismo y puede llevar a problemas como hinchazón y fatiga. También está el hábito de beber grandes cantidades de golpe, creyendo que es saludable, cuando en realidad sobrecarga los riñones. Mei sintió lentamente,
recordando cómo solía beber un vaso entero de agua fría justo después de correr, pensando que era lo mejor para calmar su sed. Entonces, maestro, ¿cómo debería beber agua?, preguntó con genuina curiosidad. El anciano sonrió, complacido con su disposición para aprender. Primero, elige agua tibia o a temperatura ambiente. Esto mantiene el flujo natural de tu energía. Segundo, hidrátate en pequeños sorbos a lo largo del día. Por último, bebe un vaso de agua al despertar, cuando tu cuerpo más lo necesita después de la noche. Mei sintió que algo dentro de ella comenzaba a encajar. No era solo una lista de consejos, eran principios que reflejaban la conexión entre el cuerpo y la naturaleza. Pero recuerda, Mei, estos cambios requieren tiempo y constancia. Tu relación con el agua es un reflejo de tu relación contigo misma. Con estas palabras, el maestro Zen la dejó reflexionando. Mei tomó la taza de agua tibia que él le había ofrecido y bebió un sorbo, sintiendo que por primera vez entendía la importancia de lo que estaba haciendo. Este nuevo conocimiento despertó en Mei una determinación: si algo tan esencial como el agua podía marcar la diferencia, estaba lista para cambiar sus hábitos y recuperar su equilibrio. Con el consejo del sabio en su corazón, Mei se preparó para aplicar lo aprendido, iniciando un viaje hacia la transformación personal. Con cada paso de regreso a su casa, Mei sentía cómo las palabras del maestro resonaban en su mente. ¿Podría ser cierto que algo tan cotidiano como beber agua tuviera un impacto tan profundo en su cuerpo? Esa noche, mientras contemplaba la luna llena desde su ventana, decidió que no solo escucharía el consejo del maestro, sino que lo convertiría en parte de su rutina. A la mañana siguiente, Mei se levantó temprano, mucho antes de que el resto de la aldea despertara. En lugar de dirigirse directamente al río, como era su costumbre, calentó un poco de agua en la pequeña estufa de su cocina. Recordando las instrucciones del maestro, vertió el agua tibia en una taza y la sostuvo entre sus manos, sintiendo su calor suave. Dio un primer sorbo con cautela, saboreando la experiencia. Algo tan simple le parecía extraño al principio, pero casi de inmediato notó una diferencia. El agua no solo la hidrataba, parecía reconfortarla, como si su cuerpo la recibiera con gratitud. Ese día, en lugar de beber a tragos rápidos como solía hacerlo, decidió llevar consigo una jarra de agua tibia y tomar pequeños sorbos mientras realizaba sus tareas. Los primeros cambios fueron sutiles pero alentadores. Mei comenzó a notar que su energía se mantenía estable durante todo el día. Sus dolores de cabeza, que habían sido un problema constante, disminuyeron gradualmente. Y, lo más sorprendente, sentía una ligereza en su cuerpo que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. A medida que los días pasaban, Mei profundizó en la práctica de la hidratación consciente. Evitaba beber agua helada, especialmente durante las comidas, algo que antes hacía sin pensar. Además, empezó a beber un vaso completo al despertar, incluso antes de comer, como si le estuviera diciendo a su cuerpo: estoy aquí para cuidarte. Cada noche, mientras calentaba agua para el día siguiente, reflexionaba sobre cómo algo tan básico había pasado desapercibido toda su vida. El agua, pensaba, no era solo una herramienta para calmar la sed, era un puente hacia su salud y bienestar. El cambio no solo se reflejaba en su cuerpo, sino también en su actitud. Mei comenzó a observar su entorno con nuevos ojos, entendiendo que los detalles más pequeños, como la forma en que se bebe agua, podían tener un impacto profundo en su vida. Sin embargo, sabía que el viaje no estaría exento de desafíos. Había algo en el horizonte que pondría a prueba su compromiso con estos nuevos hábitos, y Mei tendría que decidir si estaba realmente lista para abrazar este cambio por completo. La decisión de Mei de adoptar una nueva forma de beber agua no fue simplemente un cambio de rutina, se convirtió en un acto de cuidado personal y disciplina. Cada día, antes de que el sol se asomara entre las montañas, se levantaba con determinación. Preparaba su taza de agua tibia, sosteniéndola con ambas manos mientras observaba el amanecer desde su ventana. Este pequeño ritual se transformó en un momento de conexión consigo misma, una pausa para agradecer por su salud y reflexionar sobre los cambios que estaba experimentando. A medida que pasaban las semanas, los resultados comenzaron a ser más evidentes.
La sensación de cansancio que antes la acompañaba se desvaneció, reemplazada por una energía constante que le permitía realizar sus tareas con mayor facilidad. Los dolores de cabeza, que solían interrumpir sus días, se convirtieron en un recuerdo lejano. Pero más allá de los beneficios físicos, Mei descubrió algo aún más profundo: beber agua de manera consciente la hacía sentirse más conectada con su cuerpo. No obstante, incorporar estos nuevos hábitos no fue un camino libre de obstáculos. Había días en los que las viejas costumbres intentaban regresar. Por ejemplo, durante las jornadas calurosas, Mei sentía la tentación de beber agua fría de los arroyos para refrescarse rápidamente. Pero, recordando las palabras del maestro, se obligaba a detenerse, respirar y optar por el agua tibia que llevaba consigo. Estos momentos de lucha interna la hicieron más fuerte, enseñándole que el autocuidado requería compromiso y paciencia. Con el tiempo, incluso comenzó a experimentar pequeños ajustes en su rutina para personalizar su relación con el agua. En lugar de esperar a sentir sed, tomaba pequeños sorbos a lo largo del día, manteniéndose constantemente hidratada. Descubrió que su digestión mejoraba cuando evitaba beber durante las comidas, algo que antes hacía sin pensar. También empezó a ser más consciente de los momentos en que su cuerpo pedía más hidratación, como después de largas caminatas o durante las tardes calurosas. Para Mei, lo que comenzó como un simple consejo del maestro Zen se convirtió en una filosofía de vida. El agua, que antes había dado por sentado, ahora era un recordatorio diario de la importancia de cuidar lo esencial. Con cada sorbo, sentía que estaba nutriendo no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Sin embargo, esta transformación personal no tardaría en enfrentar un desafío externo, poniendo a prueba su compromiso con estos nuevos hábitos. Mei aún no lo sabía, pero sus elecciones pronto llamarían la atención de quienes la rodeaban, y tendría que decidir si estaba lista para defender lo que había aprendido. El progreso de Mei no pasó desapercibido. Los habitantes de la aldea comenzaron a notar que algo en ella había cambiado. Su energía era diferente, su piel parecía más radiante, y su disposición siempre positiva parecía haberse intensificado. Sin embargo, no todos comprendían qué había detrás de su transformación. Una tarde, Mei fue invitada a una reunión con amigos en la plaza central. Era una tradición en la aldea compartir comidas y bebidas después de las jornadas laborales. Al llegar, vio una mesa llena de delicias, acompañada de jarras de agua helada, jugos endulzados y refrescos, todos enfriados con hielo extraído del río. Las risas y el bullicio llenaban el aire mientras las personas disfrutaban de su descanso. Cuando llegó su turno, Mei pidió agua tibia. Su solicitud generó un silencio momentáneo, seguido de risas entre algunos de los presentes. ¿Agua tibia?, preguntó uno de sus amigos, visiblemente incrédulo. Eso es para ancianos o cuando estás enfermo. Vamos, Mei, toma algo frío. Mei sonrió con calma, pero en su interior se sentía un poco fuera de lugar. Era la primera vez que enfrentaba una situación donde sus nuevos hábitos eran cuestionados. Sintió la tentación de simplemente tomar un vaso de agua helada, como solía hacer antes, y evitar el escrutinio. Pero luego recordó los días en que su cuerpo parecía una máquina desgastada, y como ese pequeño cambio en su vida había marcado una diferencia enorme. Gracias, pero prefiero mi agua tibia, respondió finalmente, con una voz tranquila pero firme. Uno de sus amigos insistió, levantando un vaso de refresco frío. Solo un sorbo no hará daño. Además, está delicioso. Mei miró el vaso, pero negó con la cabeza. Lo entiendo, pero he aprendido algo importante: lo que parece inofensivo para el gusto a veces no lo es para el cuerpo. Prefiero seguir cuidándome. Aunque algunos amigos se encogieron de hombros, otros comenzaron a mostrar interés. ¿Por qué agua tibia, Mei?, preguntó uno de ellos, genuinamente curioso. Ese fue el momento que Mei aprovechó para compartir lo que había aprendido del maestro. Les habló de cómo el agua fría puede apagar el fuego digestivo, y cómo pequeños cambios, como beber sorbos de agua tibia a lo largo del día, podían marcar una gran diferencia en el bienestar. Aunque no todos quedaron convencidos, algunos se mostraron dispuestos a intentarlo. Mei entendió que su decisión de mantenerse firme no solo fortalecía su compromiso personal, sino que también podía inspirar a otros. Mientras volvía a casa esa noche, reflexionó sobre la importancia de ser fiel a sus principios, incluso cuando enfrentaba críticas o miradas de desaprobación.
Sabía que habría más desafíos en el futuro, pero también comprendió que cada vez que elegía el bienestar sobre la comodidad momentánea, daba un paso más hacia una vida equilibrada. El agua, pensó, no era solo un recurso. Era una elección consciente, una decisión que reflejaba cuánto valoraba su salud y su conexión con la naturaleza. Sin darse cuenta, Mei estaba convirtiéndose en un ejemplo para su comunidad, aunque todavía quedaba mucho por descubrir en este viaje. Con el paso de los días, el cambio en Mei dejó de ser un asunto personal para convertirse en tema de conversación en toda la aldea. Las personas que antes habían ignorado su decisión de beber agua tibia comenzaron a prestar más atención. No podían negar los resultados. Mei no solo parecía más saludable, sino que su energía y disposición inspiraban a quienes la rodeaban. Todo comenzó una mañana en el mercado, cuando una vecina mayor, la señora Hua, se acercó a Mei mientras compraba verduras frescas. «He escuchado que ya no tomas agua fría, niña», dijo Hua, levantando una ceja. «¿Eso realmente ayuda? Mi esposo siempre se queja de indigestión después de las comidas». Mei sonrió, recordando las palabras del maestro. «Yo también solía tener problemas, señora Hua, pero desde que cambié mis hábitos, me siento mejor. Podría intentar beber agua tibia antes y después de comer, en lugar de agua helada. A mí me ayudó mucho». Intrigada, Hua prometió intentarlo. Poco a poco, otros aldeanos comenzaron a hacer preguntas similares. Algunos se animaron a probar los consejos de Mei, mientras que otros simplemente observaban de lejos, esperando resultados. Un día, en una reunión comunitaria organizada por el maestro, Mei fue invitada a compartir su experiencia. Aunque al principio estaba nerviosa, se dio cuenta de que su historia podía ayudar a otros. Habló sobre cómo pequeños cambios en su rutina la habían transformado y cómo el simple acto de beber agua con intención podía mejorar la salud. Las palabras de Mei resonaron profundamente. Inspirados por su ejemplo, muchos comenzaron a experimentar con sus propios hábitos de hidratación. Hua, quien inicialmente había dudado, pronto empezó a contar cómo su esposo ya no sufría indigestión desde que adoptaron el agua tibia en su hogar. Lo que Mei nunca imaginó fue que su cambio personal se convertiría en un movimiento colectivo. En las semanas siguientes, la aldea comenzó a incorporar hábitos más saludables con el agua. Los aldeanos dejaron de utilizar hielo de manera excesiva, especialmente durante las comidas, y en lugar de beber grandes cantidades de agua en un solo momento, llevaban pequeñas botellas para hidratarse gradualmente a lo largo del día. La transformación no se limitó a la salud física. Los habitantes comenzaron a reflexionar sobre cómo otros pequeños ajustes podían mejorar sus vidas. Al darse cuenta de que algo tan simple como el agua podía tener un impacto tan grande, se sintieron motivados a valorar otros aspectos de la vida que solían pasar desapercibidos. Una tarde, mientras caminaba por los campos, Mei se encontró con el maestro Zen. Él la observó con una leve sonrisa. «Has aprendido bien, Mei. Pero lo más importante es que has compartido ese conocimiento. El agua no solo ha nutrido tu cuerpo, sino que también ha fortalecido el espíritu de la comunidad». Mei inclinó la cabeza, agradecida. Aunque nunca buscó ser un ejemplo, entendió que a veces los cambios más pequeños podían generar un impacto mucho mayor del que uno imagina. Y así, el hábito que comenzó con un sorbo se convirtió en una ola de cambio en la aldea. En una tranquila mañana, Mei caminó hacia la colina más alta de la aldea con un pequeño retoño en las manos. Era un árbol joven que había cuidado durante semanas, esperando el momento perfecto para plantarlo. Ese día, bajo el cielo despejado y el murmullo del viento, decidió que era el momento de dejarlo echar raíces en la tierra. Con cuidado, cavó un pequeño agujero en el suelo, colocando el retoño en su lugar. Antes de cubrirlo con tierra, vertió un poco de agua tibia de la jarra que había llevado consigo. Mientras el agua se absorbía lentamente, Mei se detuvo a contemplar cómo algo tan simple, tan esencial, podía sustentar la vida en todas sus formas. Al observar el árbol, recordó las palabras del maestro: el agua no es solo para calmar la sed, es el puente que conecta tu cuerpo con el equilibrio natural. A lo largo de su viaje, Mei había llegado a comprender el profundo significado de esas palabras. El agua no solo había transformado su salud física, sino también su perspectiva de la vida. Había aprendido que cuidar de lo esencial, de aquello que muchas veces damos por sentado, era la clave para cultivar el bienestar y la armonía.
Mientras regresaba a la aldea, May reflexionó sobre el impacto que un pequeño cambio había tenido en su vida y en la comunidad. Desde su decisión de beber agua con conciencia, había descubierto una conexión más profunda consigo misma y con su entorno. No se trataba solo de hábitos, era un recordatorio constante de que los actos más simples pueden tener un poder transformador. Cuando llegó al jardín del maestro esa tarde, lo encontró esperándola con una taza de té caliente. Parece que has encontrado tu propio equilibrio, May, dijo Zen con una sonrisa serena. Sí, maestro, respondió ella. Y he aprendido que cada sorbo de agua es un acto de gratitud, un reconocimiento a la vida misma. El anciano asintió en silencio, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Esa noche, mientras la aldea descansaba, May miró el cielo estrellado desde su ventana. En su interior, sabía que el árbol que había plantado crecería fuerte, al igual que ella había crecido en su viaje. Con cada sorbo de agua que tomara en el futuro, se recordaría a sí misma que el equilibrio no se encuentra en grandes gestos, sino en los pequeños actos de cuidado diario. La conexión con el agua era un recordatorio constante de que la salud, la vida y la paz están profundamente entrelazadas con los elementos más simples de la naturaleza. May había encontrado esa conexión, y con ella, había descubierto el verdadero significado del bienestar.